Uno de los clubes más grandes de Argentina, el Club Atlético River Plate, está pasando o atravesando por una situación muy incómoda desde que inició este semestre y arrastra lo que pasó en la final del campeonato, de la apertura del fútbol argentino, de la Liga Profesional Argentina. Y ahora, al volver, luego del gran mundial que tuvimos, comenzó este semestre particularmente con la derrota frente al Aldo Civi, quedando afuera y sin chances ya en la Copa Argentina, y perdiendo los 3 primeros partidos, 2 de visitante, 1 de local, que lo que hace es arrastrar una crisis deportiva que vamos a analizar desde el foco de la comunicación, porque el jefe de prensa de River tomó la decisión de que en el último partido jugado en el Monumental frente a Rosario Central, los jugadores y el técnico no den ningún tipo de declaración, ni antes del partido ni después. Esto fue antes incluso de jugarse el partido, en virtud de la inestabilidad que hay a título deportivo y teniendo en cuenta que pudiendo haber ganado, empatado o perdido, ese partido se perdió, pero ya previendo ese escenario caldeado y bastante complicado, el jefe de prensa evitó que tanto cuerpo técnico como jugadores tomen contacto con la prensa. Entonces vamos a ver cuáles son todos los factores que influyen para que el Club Atlético River Plate hoy esté en la situación en la que está y cómo podemos tomar el ejemplo para poder entender cuáles son los parámetros que tenemos que tomar para entender cuándo hay una crisis y cuándo no, y cómo tenemos que resolver en título o a manera de comunicación para que la crisis que se pueda dar en un ámbito no afecte a los otros. En este caso, la crisis es deportiva, pero todos los ámbitos del mundo River se está colapsando de alguna manera. La imagen del presidente está cayendo estrepitosamente. La imagen de algunos ídolos como Enzo Francescoli y en su momento lo que dejó Marcelo Gallardo no es que Marcelo Gallardo deje de tener su lugar preferencial como uno de los mejores técnicos de la institución, pero sí se le cae y se le responsabiliza por el presente que tiene la institución. Entonces, desde esos marcos, desde esas referencias tan grandes dentro de la institución, hacia abajo todo es prácticamente un caos. Y esa decisión que se tomó, sobre todo a título de comunicación, de no dar ninguna declaración, profundizó más la crisis y abrió todo un abanico de incertidumbres, de teorías, de hipótesis que transforma a la institución que no está pasando un mal momento a nivel institucional, a nivel marca, a nivel club, sino más bien está pasando por un proceso en el que ni cuerpo técnico, ni directores deportivos, ni jugadores pueden darle una solución a esa situación puntual. Entonces, vamos a ver primero qué es lo que se puede hacer a título de soluciones en comunicación y cómo podemos nosotros afrontar y abordar cuando estamos en una situación en la que los hechos, las acciones y todo lo que hacemos no ofrece el resultado esperado y ese resultado profundiza ya la crisis que viene de arrastre. Bienvenido, bienvenida, mi nombre es Walter Enciso, soy asesor en comunicación estratégica, enseño oratoria, ventas y atención al cliente en el Instituto FIG de aquí en Paraguay, en Asunción, y en este video quiero tocar un tema bastante delicado, pero no desde lo deportivo y no vamos a tocar todo lo que tiene que ver con lo futbolístico, sino más bien cómo impacta profundamente en la situación comunicacional
en la crisis deportiva que está viviendo uno de los clubes, una de las instituciones más representativas, más grandes que tiene la Argentina. Sentate, prepárate un café, servite un vaso de agua y venite que ahora empezamos a desandar este camino. Para empezar, tenemos que saber qué es o qué significa la comunicación en crisis, y lo que vamos a tratar es de dar una definición resumida para poder entender qué es una crisis y qué significa la comunicación en crisis. La comunicación de crisis es ese conjunto de estrategias destinada a reducir la incertidumbre, ordenar el sentido de los acontecimientos y contribuir a la resolución de una situación que amenaza el funcionamiento, la legitimidad o la reputación de una organización. El profesor Mario Riorda, que si bien él trabaja más los aspectos políticos, esto tiene mucho que ver con la política institucional de esta casa deportiva que es el Club Atlético River Plate, dice que una crisis no se define únicamente por el hecho que la origina, sino por tres componentes simultáneos: la percepción de una amenaza, la elevada incertidumbre y la necesidad de tomar decisiones bajo presión y en tiempos muy reducidos. Entonces, la función de la comunicación consiste en producir certidumbre en medio del desorden, más que construir consenso o mejorar la imagen institucional. ¿Está bien? Entonces, voy a repetir esta última parte porque me parece muy importante para comenzar a desandar este camino. La función principal de la comunicación consiste en producir certidumbre en medio del desorden, más que construir consenso o mejorar la imagen institucional. Para poder entender un poco a qué nos referimos, podemos ir un poquito más atrás y recordar el año pasado. Uno de los primeros escenarios que ya vislumbraba esta inestabilidad institucional está relacionada con el haber adelantado las elecciones en la institución para poder hacer el cambio de mando. Fíjense que tanta confianza se tenía el oficialismo en River que adelantaron las elecciones para lograr ese cambio de mando rápido. ¿Por qué? Porque la figura de Brito, que era el presidente anterior, Jorge Brito, ya estaba un poco debilitada, porque venía de un 2023 que de Michelis, el anterior técnico, había salido campeón, pero que estaba con una dificultad que era el vestuario roto, luego de haber hablado con algunos periodistas de lo que se conoce en los medios de comunicación como un off, y ese off rompió el vestuario con uno de los principales referentes del plantel, que fue Enzo Pérez, y otros que también estaban incluidos en ese off. Ese off hizo que pese a haber salido campeón y pese a haber hecho una excelente primera fase de Copa Libertadores en el 2024, De Michelis a mitad de año fue destituido. Hay una cuestión ahí que no se sabe bien, o al menos yo no me empapé mucho, pero que tiene que ver con que fue de común acuerdo, jugó un último partido antes de terminar el semestre, o fue ya iniciando el semestre, en donde él deja el cargo y vuelve Marcelo Gallardo, uno de los técnicos que más ganó y más influyó para que River, el lema, ahí están los mensajes estratégicos, vuelva a ser River. Tiempo atrás volvió a tomar el mando del club, y obviamente con eso no solamente
Brito, que fue el que le dio, era el presidente en ese momento, le dio la llave del club y le dio todas las potestades para que él tome decisiones a nivel deportivo. No le salió bien. River no jugó bien, perdió todo lo que jugó 2024, perdió todo lo que jugó 2025. Entonces, a finales de ese año, del 2025, Marcelo Gallardo decide dejar el club. Que, si no me equivoco, yo estoy haciendo así un repaso contextual rápido para poder pasar a lo que estábamos hablando recién, para poder tomar referencias. Brito, a finales del año pasado, teniendo en cuenta que ya estaba desgastada la imagen de su investidura presidencial, adelantan las elecciones, el oficialismo encabezado por Stefano Di Carlo gana las elecciones y toma el mando, y la primera decisión que toma es la de renovarle a Gallardo por todo su mandato, si no me equivoco, fue por los 4 años, porque pensaba que Gallardo iba a poder dar vuelta a la situación a principios de este año. Entonces, sale Brito, que había destituido a Martín de Michelis, había traído a Marcelo Gallardo para tratar de contener todo lo que eran los fracasos deportivos, que en ese momento no había fracaso deportivo en sí, porque De Michelis había salido campeón y estaba haciendo una excelente fase de Copa Libertadores. Lo que sucedía es que había un vestuario roto, se había perdido en octavos de final de la Copa Argentina también frente a Temperley, un equipo de segunda división. Entonces eso debilitó la imagen de Michelis, debilitó también el aguante que también tenían los hinchas, y eso decayó en la destitución de Michelis. Britos trae a Gallardo, que estaba libre, intenta que ese sea su respaldo para poder mejorar la gestión de la institución, y Gallardo no consigue tener buenos resultados tampoco, pese a traer jugadores. Aquí el problema era haber traído muchos jugadores, algunos incluso campeones del mundo, recientes campeones del mundo, porque en el 2022 se ganó la Copa del Mundo, y se traían jugadores de mucho nivel. Germán Pesela, Gonzalo Montiel y el huevo Marcos Acuña, entre otros, y eso intentaba hacer como una especie de paraguas protector para lo que se venía arrastrando, que era varios fracasos deportivos. Entonces, con todo este contexto que yo que hice referencia acá, el hincha de River y todo lo que tiene que ver con el plano deportivo, vuelvo a repetir, fue como arrastrando malas gestiones. Y fíjense que decimos malas gestiones solamente porque el resultado fue negativo. Solamente por eso. Cuando toma el mando o toma el control Di Carlo, lo primero que hace en aquel 2025 es renovarle a Gallardo y eso lo hace antes del clásico contra Boca en cancha de Boca, sí, y le renueva el contrato antes de ese partido para que no se digan, no haya especulaciones si el partido contra Boca iba a determinar el futuro del mejor técnico de River, el técnico que hizo que el Club Atlético River Plate varias veces elimine a Boca de copas, de campeonatos. Y yo solamente, valga la aclaración, solamente estoy mencionando esto. ¿Por qué? Porque fíjense lo determinante que fue esa primera decisión de renovar a Gallardo antes de ir a jugar contra Boca a la Bombonera, para generar justamente lo que estamos diciendo, la certidumbre. Lo que hizo Di Carlo en ese momento era buscar la certidumbre de
de lo que tiene que ver con el plano deportivo, de saber que Gallardo no dependía de ese partido contra Boca. Que el crédito estaba abierto para que él continúe su gestión, aun si pasaba lo que pasó, que fue perder en la cancha de Boca. Entonces, si nosotros tomamos en cuenta lo que estábamos diciendo recién, que tiene que ver con que la comunicación de crisis lo que busca es producir certidumbre en medio del desorden, lo que estamos diciendo es que, así a título, vamos a decirlo así académicamente, Di Carlo lo que hizo en ese momento fue de manual. Es decir, ante la crisis de no conseguir resultados, él lo que intentó buscar fue que en su primera decisión como presidente sea la de renovarle al técnico más ganador de la historia de River. Entonces, en aquel momento, con el famoso diario del viernes, la decisión llevó tranquilidad tanto al plantel como al cuerpo técnico y como a los hinchas de River. Es decir, al que le guste o al que no le guste, porque ahí tenés ya la cuestión emocional, la pasión, lo que uno puede llegar a opinar sobre cómo juega, cómo gestionan, y todas esas cuestiones se pueden opinar. Ahora, lo que vos tenías era una certeza de que eso no iba a modificar absolutamente nada. Los resultados que podría llegar a tener tanto en ese partido como al final de la temporada no iba a modificar absolutamente nada. Y lo que se esperaba era llegar al final de la temporada para poder renovar la cuestión de las transferencias, renovar el plantel. Se hizo una limpieza ya en ese momento, que se le llama limpieza en términos deportivos, a separar a jugadores que no son bien recibidos por los hinchas o que no hayan rendido, para poder dejarlos a un costado o venderlos o rescindirles contrato y traer nuevos integrantes, nuevos jugadores. Todo esto decayó en que al principio del año, al principio del ciclo, volvimos a tener fracasos tras fracasos. Entonces, Di Carlo, que no fue una decisión de él el hecho de que Gallardo se vaya, sino más bien una decisión del mismo técnico, que viendo que no había reacción, que no había ningún tipo de sensación de que eso se pudiera dar vuelta, toma la decisión de hacerse a un costado. Vuelve nuevamente, porque eso implica que tu certidumbre con la que arrancaste tu gestión sale de un soplido del mapa, y vos te quedás con toda la responsabilidad, porque haber descansado en el técnico implica que ahora que ya no está, vos tenés que hacerte cargo. Entonces, las decisiones que fueron tomando desde ese momento fue la de, cuando estaba Gallardo, él tomaba las decisiones deportivas, y Enzo Francescoli era como una figura de alguien que estaba ahí para mediar entre la dirigencia del técnico, entre la dirigencia de los jugadores. Ahora Francescoli volvió a tomar la conducción de las cuestiones deportivas, y también se sumó a un director deportivo que de alguna manera tenía como vínculos en Europa y en otros clubes, como Longoria, que es muy mencionado en la actualidad por todos los hinchas de River, por todos los periodistas deportivos, porque hasta ahora no se sabe cuál es la función puntual, o sí, pero no se está cumpliendo, según lo que dicen los periodistas. Y también la cuestión de que no salió a declarar nada, no sale a explicar, no sale a dar notas, absolutamente nada. Bien, hasta ahí tenemos nosotros cómo este camino comunicacional de River se fue desandando de aquella decisión que, como dijimos recién y como vimos recién, en medio del desorden que era los jugadores que no rendían, el cuerpo técnico que parecía no tener la misma presencia y el mismo peso que tenían en el primer ciclo, y más que nada los primeros años del primer ciclo, porque después hubo como un vaivén, y hacia el final justamente Gallardo estaba muy desgastado y por eso deja.
paréntesis que les hace casi el último paréntesis que hacemos. Ahora bien, sale Gallardo, dejan de tener ese paraguas protector y vuelve la incertidumbre. ¿Quién va a agarrar el plantel? Está la posibilidad de, en ese momento, Hernán Crespo, Ramón Díaz y Chacho Coudet. ¿Cuál fue el técnico elegido? El Chacho Coudet, que dejó un equipo que en ese momento, de los tres, el único que estaba trabajando, si mal no recuerdo, me dirán acá en los comentarios si es así, era el Chacho Coudet. El único que estaba trabajando era Coudet. Los otros estaban libres, pero no convencían. Se le paga una compensación al Alavés. Estaban en el Alavés. Chacho deja el Alavés y viene a River. Lo que pasó en ese primer semestre, que es el primer semestre del año pasado, fue que Chacho hereda un equipo que lo que hace es ir consiguiendo resultados. La característica institucional de River es que a nivel deportivo tiene ciertas características puntuales que hacen que no sea bien visto solamente prestar la atención al ganar como sea. Entonces, si bien era nuevo director técnico, tenía un plantel heredado y la necesidad de conseguir puntos, vamos a decirlo de esa manera, de conseguir, más que puntos, conseguir éxitos, conseguir algún objetivo en el semestre que le deje tranquilo para este segundo semestre. Logra pasar las primeras partes de la Copa Argentina, clasificarse a octavos de final, va a jugar con Aldo Civi, pero ese primer semestre no se da ese partido, se pasa para después del Mundial. Por cuestión de agenda, por cuestión de calendario, eso se queda para el segundo semestre, en donde se establece que va a tener su primer libro de pases y se clasifica como primero en la ronda de la Sudamericana. Logra llegar hasta la final con algunos partidos muy al límite y teniendo la gran posibilidad de conseguir salir campeón y bajar todos los malestares y poder trabajar mucho más tranquilo en este segundo semestre, a título de poder, sabiendo que ya estás clasificado a la Copa Libertadores del año siguiente y saliste campeón, vas a competir por otros títulos, porque salir campeón en Argentina al menos te hace competir por varias copas mano a mano. Pierde la final y ahí comienza una serie de malas decisiones, o es lo que se cataloga como malas decisiones. ¿Por qué? Porque lo que trae es más incertidumbre, más desesperación, más desorganización, y una mala decisión trae aparejada otra mala decisión y así. Bien, así como recién analizamos esta cuestión de Di Carlo, de haber renovado el contrato de Gallardo para reducir la incertidumbre de aquella primera decisión, él intenta hacer lo mismo al finalizar el semestre anterior, luego de perder esa final, separando a 14 jugadores. Y acá yo me quiero detener, ¿por qué? Porque hay muchos medios que salieron a hacer listas de jugadores que no cumplieron, que la hinchada cuando van a la cancha y cuando ponen los carteles son silbados, que no rindieron, que se pagaron mucho, y un montón de ese tipo de comentarios que circulan tanto hoy en día. El contexto hace que todo sea mucho más complejo. Entonces, ¿por qué hay mucho más complejo? Porque no hay solamente medios tradicionales, no hay un periodista que opine o un periodista que tenga información
cercanas, que obviamente así se trabaja, los que tienen acceso a información del mundo River, sino también hay personas así como yo, con un micrófono, con una cámara que prende, activa el vivo de YouTube y comienza a opinar, a hacer todos estos comentarios, que lo que hace como clima institucional es hacer más efervescencia en la hinchada. La hinchada ya de por sí misma, por no conseguir esos objetivos que venimos hablando, objetivos deportivos, ya está programada de alguna manera para no aceptar o para rechazar las maneras y las formas en las que se manejan. Tanto el director técnico como los directores deportivos, como el presidente de River. Y obviamente eso también recae en la crítica a los jugadores. Esa lista, que coincidentemente es muy parecida a las que circulaba por todos los medios periodísticos, indicarlo en una nota con ESPN, lo que hace es decir que hay una lista de jugadores que ya no van a formar parte del plantel, que van a ser cedidos o que van a buscar su salida, pero que van a ser separados del plantel. Primera mala decisión a título de lo que él busca es justamente esto que vimos recién, que es lo que dice Mario Riorda a niveles conceptuales. Lo que busca es generar desde la comunicación certidumbre de qué es lo que van a hacer, es decir, qué medidas se va a tomar con relación a la final que se perdió y con relación a todo lo que venía de arrastre desde Marcelo Gallardo hasta inclusive ese semestre con el Chacho Coudet. Lo que generalmente se estila es, y eso es lo que yo voy a decirlo a partir de ahora, vamos a tirar, acá tiro una de las opiniones que yo tengo referente a esto. Vos, en el cargo que tenés que tomar decisiones. Obviamente que si no depende de vos, tal vez no tengas mucho que hacer, pero si la decisión influye puntualmente en el ámbito en el que vos te desenvolves, no podés no consensuar una decisión, por más que sea a nivel institucional. Eso es algo que tiene que ser una norma, porque si no, vos vas a trabajar con elementos que vos no querés o que vos no controlás, entonces no podés garantizar el éxito, no podés garantizar que eso salga bien, porque no tenés la forma de manejar lo que está bajo tu control. Vamos a ponerlo esto en el ejercicio práctico Chacho Coudet es el DT de River, el director técnico. Con su cuerpo técnico lo que tienen que hacer o lo que debieron hacer es evaluar a los jugadores que tenían el semestre pasado, ver puntualmente cuáles fueron las fallas, qué es lo que les falta en cada zona de la cancha, si los jugadores jugaron en su puesto o él tenía que poner jugadores en algún lugar porque no tenía otra alternativa. Entonces, teniendo en cuenta eso, esos análisis, esos factores que uno analiza, vos ahí podés tomar la decisión consensuada con la dirigencia y con la dirección técnica, dirección deportiva, en este caso de la institución, para saber qué jugadores sí y qué jugadores no. Lo que no puede pasar es que de manera apresurada, por tratar de dar certidumbres, el presidente salga a dar una lista de jugadores sin consultarle al director técnico, que es el que va a trabajar el semestre siguiente con el plantel de jugadores. Porque si no, vos no tenés control y no podés garantizarle a nadie la seguridad laboral en este caso. Vamos a ponerlo en otro plano si querés. Vos sos el gerente de una empresa y vos trabajás con tu grupo de trabajo. Si vos no podés garantizarle a tu grupo de trabajo que
bajo algunas condiciones, ciertas condiciones, ellos van a estar tranquilos y van a poder desempeñar sus funciones de manera normal, no podés como gerente entonces manejar ese grupo. Ese grupo va a buscar otras voces para poder estar seguros en su lugar de trabajo. Y tu rol como gerente va a dejar de ser el de liderar un equipo. Va a pasar a ser simplemente un nexo o un simple supervisor de que todo se cumpla bajo las premisas laborales necesarias. Y en este caso, ¿de qué manera Coudet puede trabajar con el grupo de jugadores dándole la tranquilidad de que pase lo que pase, él les puede garantizar de que nadie les va a tocar? ¿Cómo pueden hacer grupo? ¿Cómo pueden hacer equipo después de la decisión que se tomó? ¿Por qué digo esto? Porque en conferencia de prensa, Coudet lo que hizo fue decir que fue una decisión institucional que él no tuvo nada que ver. Esa es la segunda falla que yo veo a título de en donde se refleja cierta desorganización y en donde el presidente y la comisión directiva o comisión deportiva o los directores deportivos en este caso pasan la autoridad del técnico, tomando decisiones sin consultar, si es que eso fue así. Entonces, desde ese momento es donde la fragilidad o la debilidad de la imagen de líder que puede llegar a tener Coudet hace que ese punto clave, sumado a los malos resultados, lo que hacen es generar un clima y un terreno hostil en donde hinchas están disconformes, en donde el estadio cada vez que se juega de local es un hervidero, en donde periodistas e influencers o streamers opinan, vamos a decirlo de esta manera, lo opinan obviamente con la libertad que cada uno tiene, pero mal o bien afectan a esa incertidumbre y afectan a ese conjunto de errores que se está tomando en función a lo que se creía que podría ser dar certidumbre y dar un mensaje a jugadores y a hinchada. A los jugadores para que sepan que si no rinden es decir, no rinden en el trabajo, no rinden en lo que es el plano deportivo, pueden llegar a ser separados. Mensaje claro. Y para los hinchas, el mensaje que se intentó ofrecer es el de una presidencia o una gestión institucional que no le tiembla el pulso. Ahora bien, acá viene la otra parte. Vamos a ver si está acá desarrollada. A ver. Bien, acá, principios estratégicos. Los principios estratégicos para abordar una crisis institucional es reconocer rápidamente la existencia de la crisis. Uno de los mayores errores consiste en negar la realidad. En negar la realidad. Los autores explican que muchas organizaciones comienzan con negación, desmentidas, minimización, búsqueda de culpables. Y estas respuestas, lejos de disminuir la crisis, lo que hacen es agravarla, incrementan la incertidumbre y deterioran la credibilidad institucional. Es justamente lo que le está pasando a River en esa situación. Lo que le está pasando a nivel institucional. Lo que tiene que ver con el plano deportivo está afectando a los niveles más altos. Es decir, cuerpo técnico, porque ya no le pueden garantizar a los jugadores que van a tener tranquilidad o ese cuidado que debe tener un líder, porque ya
vieron a sus compañeros donde terminaron y eso es lo que refleja en la culpa que tienen de los resultados anteriores. Entonces, fíjense, si ellos no responden en la cancha, van a tener esas consecuencias. Y díganme, ustedes en ese lugar, ¿trabajarían tranquilos? ¿Harían el esfuerzo que pueden hacer entendiendo que si no sale bien al rincón? Y además, primero se deteriora la imagen de liderazgo del director técnico. También se fragmenta y se rompe la relación o no sé si está rota, pero sí lo que se refleja es que no hay una conexión entre el cuerpo técnico y la dirigencia, llámese presidente, llámese directores deportivos. Y obviamente los jugadores cada vez están más distanciados con la dirigencia. Tal vez no los nuevos jugadores, los que llegaron recién, pero viendo lo que está pasando con referentes del plantel, es difícil recomponer esa situación o esa relación. Y acá hay otros factores que influyen también, que tienen que ver con el técnico. Vos lo podés sacar, es una pieza que se puede remover. El director deportivo pueden también ser removidos, se los elimina, es decir, se los despide, se los saca, se les rescinde y o tienen otro director deportivo o traen uno nuevo, una nueva referencia. El tema es que si la relación se rompe con el presidente no puede ser removido porque fue elegido por los socios de River y tiene 4 años de gestión. Entonces, ahí es donde el peligro de que todo esto sea o toda esta incertidumbre, lo que vimos recién, que la negación de una crisis, esto de tratar de evitar las crisis mostrando consecuencias a jugadores profesionales, las desmentidas de no, yo no dije, yo no hice, yo no tomé esa decisión. Algunos jugadores quieren que vuelva el jugador que está apartado. Todas esas desmentidas, idas y vueltas, las minimizaciones, tratar de evitar hablar de crisis, la búsqueda de culpables. Esos componentes que vimos recién son los que hacen que se fragmente, que se reduzca, que se debiliten las imágenes tanto del presidente, de los directores deportivos, del director técnico y de los jugadores. Entonces entramos en un conjunto de inseguridades, de falta de credibilidad, falta de autoridad. Muy por el contrario, el efecto que causó lo que hizo Di Carlo le genera un efecto contrario, un efecto de rebote, que es la pérdida total de autoridad. Porque lo que pensó y diseñó cuando apartó a los jugadores seguramente fue, bueno, lo más rápido posible ubicamos los jugadores antes de que empiece la temporada, no hay nadie ahí, los jugadores que vienen refuerzan el plantel y bueno, a partir de ahí esperamos los resultados deportivos. Ahora bien, la primera señal de fragilidad total es que las negociaciones, producto de un mundial de fútbol en medio, fueron muy lentas. El equipo profesional fue a hacer una pretemporada con 15 jugadores. Eso no lo hacen ni los equipos que juegan en el Nacional B, ni el torneo del interior, ni nada. Entonces, la primera señal fue esa, ir a hacer una pretemporada con 15 jugadores profesionales y entre ellos 4 arqueros. Es decir, tenés un 11
pelado ahí, solo con jugadores, ni siquiera para hacer fútbol, que es una crítica que le hicieron. Y a partir de eso, ya podés percibir cómo puede llegar a ser este inicio de temporada. ¿Por qué? Porque los jugadores que actualmente están jugando, algunos de ellos estaban jugando el torneo mundial, la Copa Mundial de Fútbol, pero otros todavía no habían llegado, algunos llegaron sobre la marcha. Entonces, ¿cómo haces para poder tener un buen equipo de fútbol para competir contra otros equipos que probablemente sí ya tenían más o menos diseñado su plantel y pese a tener algunos jugadores nuevos, la base en sí siempre uno ya la tiene y lo que hace es ir incorporando jugadores? Entonces, obviamente vos al competir en esa situación vas a tener cierta desventaja, aunque presupuestariamente no, y aunque tus comodidades y lo que tiene que ver con la institución en sí sea una ventaja para vos. Eso no juega los partidos de fútbol. Eso solamente es una ventaja. Ahora bien, si no tenés recursos, que es lo que no tuvo al principio de la temporada el técnico de River, es muy normal que al principio no puedas acertar y no puedas asentar un equipo. Esto que estoy contando ahora, que es muy deportivo, afecta por el resultado a lo que vimos recién de la gestión de crisis. Entonces, y acá viene lo más importante, porque luego de perder con Aldo Civi, perder con Barracas de local, perder con Gimnasia de visitante y perder con Rosario Central, en el partido de Rosario Central, la decisión menos inteligente de todas es que nadie hable. Es no comunicar. Ya las decisiones ofrecieron fragilidad, incredulidad, falta de autoridad y ahora encima nadie habla. Entonces todo eso genera un combo perfecto para que la imagen de cada uno de los componentes que toman decisiones sea frágil, sea vulnerable y obviamente haya mucho más tela para cortar para los programas deportivos, para los streaming en deporte, sobre todo los que hablan de River, y genere esto un pozo sin fondo de crisis tras crisis tras crisis y que resulta muy difícil de poder levantar sin el resultado deportivo necesario. La única forma que va a tener los componentes que mencioné recién para poder conseguir levantar esta crisis y para poder generar una sinergia que permita mayor certidumbre, mayor aplomo y equilibrio para que se deje de hablar de esta seguidilla, solamente es tener buenos resultados. De lo contrario, no hay forma que desde la comunicación se pueda mejorar la situación. Ahora bien, ¿qué podemos hacer? Porque entonces, ¿para qué estamos los que hacemos asesoría en comunicación si no podemos hacer nada? El primer punto es, si yo tengo que llevar certidumbre, lo que tengo que hacer es dar explicaciones sobre los vacíos que permiten que periodistas, influencers y público en general genere la profundización de la crisis. Por ejemplo, ¿cuál es la función del director deportivo que se contrató a principios de año? ¿Cuál es la función de Francescoli? ¿Qué decisiones han tomado? ¿Cómo van a hacer para que los jugadores que están actualmente trabajando en el equipo y los jugadores que todavía siguen en el famoso predio de Cantilo no afecte el rendimiento en la cancha?
dejarle al técnico dar las explicaciones que tenga que dar para que, por lo menos, si es que todo esto, como decíamos recién, si las decisiones nunca fueron consensuadas, al menos el técnico, que ya dijo que fue una decisión de la dirigencia, pueda explicar esa situación. Si Coudet, que es una de las variables que vimos acá, el fin de semana pasado, luego de perder contra Central, que es un equipo con el que vos podés empatar de local, y bueno, perder 1-0 como se perdió, puede ser una de las variables, pero si venía de una seguidilla es una catástrofe. Por lo menos salir a dar la cara, que es lo que se dice habitualmente en el ámbito del fútbol. No esconderse y no callarse. Salir, decir, que es lo que vimos acá, no la negación, sino decir, estamos en un mal momento, aunque te repitas, aunque ya lo dijiste en otra conferencia, no importa. Salir, dar la cara, decir que estamos en una crisis, que él está con fuerzas, que vamos a trabajar más de lo que trabajamos hasta ahora para poder salir adelante. No queremos poner ninguna excusa, vamos al frente. Que casualmente no lo dijo en la conferencia, pero sí lo dijo en su estado de WhatsApp. ¿Sí? Primero puso esto, los cagones no hacen historia, y después, vamos a ver si lo puedo mostrar acá, y después puso esto. ¿Sí? No escucho y voy al 100 con... Dice, voy al 100 con estos muchachos. Entonces, esto, si lo decía en la conferencia y no en un estado de WhatsApp, probablemente no apague la crisis, pero sí lo que hace es, por lo menos, dar una dirección hacia los comentarios que hacen los periodistas. Porque ahora todo el mundo está hablando del silencio de River, de lo mal que está que no hable nadie, del silencio. Y lo único que hace el silencio es profundizar justamente esa crisis de la que estuvimos hablando en este largo análisis que hice sobre la comunicación en River con la crisis actual del plantel de la institución, que si bien esa crisis es deportiva y muchos hablan de que no hay una crisis institucional, esa crisis deportiva seguida de las malas decisiones y ahora rematada con el silencio que se hizo desde el partido con Central, esperando tratar de levantar cabeza de visitante frente a Tigre, hace que todo este tiempo que hay silencio sea aprovechado por periodistas, influencers y streaming para profundizar la crisis. Para que es más, ni siquiera vas a esperar el resultado. Si el sábado que juega River contra Tigre, los primeros 20 minutos River no va ganando, ya va a empezar a circular un montón de hipótesis sobre lo que puede llegar a pasar con el técnico. Y eso otra vez va a hacer pesar esta situación. Hasta acá entonces este análisis espero que te haya servido para que entiendas cómo funcionan estas crisis, cómo funcionan estas situaciones de comunicación estratégica, para que tengas en claro qué es una crisis, qué es una comunicación, sobre todo dentro de lo que es una situación de crisis institucional, y cómo podemos hacer para revertir esto. Primero y principal, el silencio no hace que uno no comunique, al contrario, el silencio hace que comuniques la debilidad, la fragilidad, la falta de autoridad y la falta de credibilidad que estás generando en el interior de tu institución. No es que porque te calles y porque no declares nada vas a bajar los niveles de crisis o de ansiedad que se puede generar, en este caso, en la hinchada de River y en el mundo River en general.
teniendo en cuenta que utilizamos esta situación actual de River para hablar un poco de lo que es la comunicación estratégica en el ámbito de una crisis institucional. ¿Ok? Acordate de lo que te dije. Para poder resumir, la comunicación en crisis en sí está destinada a reducir la incertidumbre, cosa que no se está haciendo ahora en esta institución, ordenar el sentido de los acontecimientos y contribuir a la resolución de una situación que amenaza el funcionamiento, la legitimidad o la reputación de una organización. Lo que se está haciendo es totalmente lo contrario desde lo comunicacional en River, esperando que los resultados salven esta gestión. Si los resultados no son los que se esperan, es muy probable que haya una crisis mucho más profunda, producto de una mala comunicación que se origina en una mala decisión o en varias malas decisiones. ¿Está bien? Entonces, para terminar, ¿qué caracteriza una crisis institucional? Según Mario Riordan, en sus textos, habla de que una crisis presenta las siguientes características. Altera la normalidad institucional totalmente, tanto en lo deportivo como en las relaciones internas y externas. En River lo está pasando. Genera pérdida de control sobre la información. No voy a profundizar en eso, pero recuerden en el primer periodo de Gallardo no volaba una mosca, y en la actualidad es como que todo el mundo sabe hablar, se sabe todo de todos y es un despiole bárbaro. Multiplica actores que hablan sobre el hecho. Ya no solamente habla el técnico, ahora también hablan los jugadores que se fueron separados, hablan los jugadores que están dentro, hablan los dirigentes, hay muchas voces hablando sobre el tema. Y lo que tenemos que evitar nosotros cuando hacemos una revisión de la crisis es evitar que todo esto se multiplique. Tenemos que tener una versión oficial que calme un poco la ansiedad y la sensación de amenaza que hay con respecto a la institución. Incrementa exponencialmente la incertidumbre, que es lo que está pasando, y obliga a actuar antes de disponer de toda la información. Lo que se busca es este último ítem con ese silencio. Tratar de que no se filtre lo que está pasando, lo que están haciendo, para tratar de arreglar los platos rotos. Sin embargo, pasa todo lo contrario. Ahora, por ejemplo, Maximiliano Salas, que ya fue cedido a préstamo o vendido, no me acuerdo bien, a Independiente Rivadavia, salió a hablar, o sea que volvió a profundizar otra vez lo que pasaba ahí. Están los detractores, están los que están de acuerdo con lo que dijo. Hoy salió a hablar un periodista, Germán Pavlovsky, sobre las decisiones que se tomaron y el trato de humanos. Ya ni siquiera los periodistas o la gente de River opina, sino que ya esto se abrió a debate a periodistas que ni siquiera hablan de periodismo deportivo, porque en ese programa al menos no sé si... era en ESPN, sí, habla del periodismo deportivo, pero se mete a opinar porque hay como una bifurcación de la información. Entonces, una organización deja de controlar completamente el proceso comunicacional porque aparecen periodistas, redes sociales, especialistas, opositores, empleados, afectados y ciudadanos produciendo interpretaciones simultáneamente. Dejamos de tener el control de la comunicación y pasa a hacer una multiplicidad de voces que cada uno le da su interpretación desde su enfoque y desde sus sensaciones. Y eso se vuelve un caos. Y ese caos profundiza la crisis, que es lo que está pasando ahora en River. Bien, hasta acá entonces este video, que fue un poquito largo, pero que ayuda a entender cómo una comunicación o cómo la comunicación en crisis puede ayudar o afectar a
una institución. Así que te voy a pedir amablemente que si te gustó este video, te suscribas al canal para poder seguir creciendo en este canal, para poder seguir desarrollando este tipo de análisis en comunicación, análisis de discursos, análisis de tipos de discursos para poder desarrollar la habilidad de comunicación. Suscríbete al canal, dale me gusta al video y compartirlo para poder llegar a más personas y para poder seguir compartiendo estos espacios en donde podemos tratar de hacer un análisis un poquito alejado de lo deportivo en este caso, aunque hablamos también un poco de eso, pero siempre apuntando a mejorar la comunicación, tanto interna como externa en una institución, y la comunicación que a vos te puede hacer mejor profesional día a día. También te invito, acá te dejo en la descripción mi página de Patreon, porque a partir de mis Patreon vamos a financiar todo esto para que cada vez podamos salir y podamos hacer este trabajo más frecuentemente. Así que gracias por llegar hasta acá y nos vemos en el próximo video. Acordate siempre, hace que tu comunicación deje una huella imborrable en cada comunicación. Walter Enciso desde Asunción, Paraguay. Un fuerte abrazo, nos vemos en el próximo video.